Hola a todos. Continuando, en esta sección 2 se desarrollará los fundamentos estadísticos, probabilidades. Iniciamos definiendo un experimento aleatorio. Un experimento aleatorio, denotado por epsilon en mayúscula, es un proceso que verifica las siguientes consideraciones. Primero, los posibles resultados son conocidos a priori. Es decir, una vez efectuado un experimento aleatorio, uno puede predecir cuáles son los posibles resultados que se puedan deducir del experimento. Sin embargo, tal como se establece en la segunda consideración, en algún ensayo particular, el resultado específico no es conocido a priori. Tercero, puede ser repetido bajo condiciones idénticas, es decir, ensayo a ensayo. Otra definición importante es la de espacio muestral. Los posibles resultados subyacentes a un experimento aleatorio se conoce como espacio muestral, denotado por omega en mayúscula, tal como está por acá. Estos resultados pueden ser contables o incontables. Típicamente, un espacio muestral se escribe como un conjunto de elementos, es decir, dentro de llaves, separados por comas. Otra definición importante es la de un evento. Una vez definido un experimento aleatorio, es decir, dado un experimento aleatorio, el subconjunto A de puntos muestrales del espacio muestral es un evento. En particular, el propio espacio muestral también es un evento, tal como se establece aquí. Consideremos este primer ejemplo, sea el experimento aleatorio de elegir al azar a una persona de la PA y observar la cantidad de meses que estuvo empleada durante el último año. Lógicamente, el espacio muestral estará representado por los números desde el 0 hasta el 12, donde, por ejemplo, el número 0 indica que esta persona elegida al azar no ha estado empleada durante el último año. Luego se define un primer evento A, empleado al menos un semestre. Dado que un semestre tiene 6 meses, los elementos del conjunto A serán los números 6, 7, 8 y así sucesivamente hasta el número 12. Finalmente se define un evento B, empleado el último mes del año. Lógicamente, el elemento de B estará conformado por el número 12 para el mes de diciembre. Ahora es importante definir probabilidad. Si en un experimento aleatorio se puede obtener n resultados mutuamente excluyentes, ya vamos a entender a qué se hace alusión cuando se habla de resultados mutuamente excluyentes, e igualmente probables, la probabilidad del evento A que ha ocurrido NA veces está dada por la ecuación número 1. La probabilidad de A, la probabilidad se denota por una P en minúscula en este caso. A veces lo denotan por una P en mayúscula. Solo es cuestión de notación. El numerador representa el número de éxitos. Es decir, el número de veces en el que ocurre los elementos de A. En el denominador se tiene el número de resultados totales. Es decir, el número de elementos del espacio muestral. Existen algunos axiomas importantes de probabilidad. El primer axioma indica de que la probabilidad de un evento A es mayor o igual a 0, siempre que A pertenece
al espacio muestral, lógicamente. La probabilidad de que ocurra el espacio muestral es 1. A esto se denomina evento seguro. ¿Ok? Tercero, la probabilidad de la unión de subconjuntos A sub I, de K subconjuntos A sub I, coincide con la suma de las probabilidades individuales de cada uno de estos subconjuntos A sub I, que también recorre K, hasta K. Si la flecha hacia la izquierda se interpreta como si la intersección de dos subconjuntos cualesquiera, A sub I y A sub J, es vacío. Es decir, si son eventos mutuamente excluyentes. Gráficamente, tengo el subconjunto A sub 1 y aquí tengo el subconjunto A sub 2. Son eventos disjuntos, por lo tanto no tienen elementos en común. Es decir, técnicamente son eventos mutuamente excluyentes. Asimismo, es importante definir la partición. La unión de cada uno de estos conjuntos A sub I representa el espacio muestral. Siempre que dos conjuntos cualesquiera, dos eventos cualesquiera, como A sub I y A sub J, no son iguales, es decir, no tienen elementos en común, en particular, son disjuntos. Veamos el segundo ejemplo. Tenemos 3 casos, vamos a resolver cada uno de estos casos. En el primer caso indica lo siguiente: ¿cuál es la probabilidad que dos alumnos de una clase sean del mismo mes de nacimiento? Típicamente las clases son de tamaño 20, 25, 30 o más. No es usual que una clase tenga 8 estudiantes, 10 o 12 estudiantes. En ese sentido, en el peor de los escenarios, los primeros 2 estudiantes habrían nacido en meses diferentes. El 13º estudiante, su nacimiento coincidiría con algunos de los otros 12 primeros. Por lo tanto, la probabilidad en este caso sería 1. A esto se conoce como la propiedad del palomar. Si habría que distribuir palomas en sus nidos, la probabilidad de que las palomas o de que dos palomas se encuentren en un mismo nido tendría que ver mucho con el número de nidos y el número de palomas. En el segundo caso, ¿cuál es la probabilidad de que ocurra un triunfo en un partido de fútbol? Usualmente, alguien podría definir como espacio muestral, en este caso, los siguientes elementos. Los resultados de un partido de fútbol pueden ser un triunfo, una derrota o un empate. ¿Ok? No obstante, esto no es correcto. Lo correcto es que dentro de un partido de fútbol solamente se puede visualizar 2 resultados: un triunfo o un empate. ¿Por qué? Si un equipo gana, el otro pierde. Aquí hay una redundancia.
de información. Por lo tanto, en un partido de fútbol solamente existen dos resultados, un triunfo y un empate. Entonces, la probabilidad de que ocurra un triunfo será un medio. Casos favorables, número de éxitos 1, casos totales 2 elementos, un medio. En el inciso C, ¿cuál es la probabilidad de que ganes la tinca? Esta probabilidad es un número infinitesimalmente pequeño. ¿Por qué? Porque para ganar la tinca requiere acertar en una gran cantidad de dígitos, 6 o más dígitos. Y a la hora de hacer combinaciones de esos dígitos que coincidan única y exclusivamente con un número particular de 6 o más dígitos, esta combinatoria va a representar un número súper grande. De hecho, si tiene 6 o más dígitos, va a ser un valor mayor a 8 millones. En ese sentido, esta probabilidad es muy pequeña. Y podríamos aproximar e indicar que esta probabilidad es igual a 0. Ahora es importante definir relaciones entre eventos a través de probabilidades. Nos preguntamos, ¿la ocurrencia de un evento o la probabilidad de ocurrencia de un evento condicionará la probabilidad de ocurrencia de otro evento? Para responder esta pregunta tenemos que introducir el concepto de probabilidad condicional. Entonces, dado un espacio muestral y los eventos A y B que pertenecen a este espacio muestral, son dos conjuntos, la probabilidad condicional de A dado B se define por la ecuación número 2. La notación es la probabilidad P minúscula A dado, esta barra indica condicionalidad, A dado B, es igual a un ratio entre la probabilidad de la ocurrencia de ambos, tanto de A como de B, partido por la probabilidad de la ocurrencia de B. Lógicamente, la probabilidad de ocurrencia de B debe ser distinto a 0. Habría la posibilidad de definir la probabilidad de B dado A, por supuesto. Y la fórmula sería la siguiente. Nuevamente, la probabilidad de A intersectado con B partido por la probabilidad de ocurrencia ahora de A. Importante que esta probabilidad sea diferente de 0. Ok. Algunos axiomas de probabilidad condicional. La probabilidad de A dado B es mayor o igual a 0. Esto se deviene del primer axioma inicial de que cualquier probabilidad es mayor a 0. Entonces, si la probabilidad de B es diferente de 0, es lógico creer de que la probabilidad de A condicionado a B es un número mayor o igual a 0. Siempre que exista A. La probabilidad de A condicionado a B es 1 si B está incluido en A. Este símbolo representa inclusión. A cambio de decir de que B está incluido en A, es lógico escribir de que A contiene B. La tercera indica lo siguiente. La probabilidad del complemento de A dado B es igual a 1 menos la probabilidad de A dado B, que representa una definición típica de complemento.
Si, por ejemplo, la probabilidad de A es igual a 1/4, la probabilidad del complemento de A sería igual a 1 menos 1/4, es decir, 3/4. Usando esta definición, claramente se puede entender este axioma número 3. El número 4 es un poco más elaborado, pero es bastante interesante. Si partimos de aquí, la condicional, si dos eventos cualesquiera no comparten elementos en común, es decir, son disjuntos, son mutuamente excluyentes, eso es lo que nos indica por acá, la probabilidad de la unión de los eventos A sub I, donde I recorre desde 1 hasta acá, condicionado a B, no es otra cosa que la suma también, donde I recorre nuevamente desde 1 hasta acá, de la probabilidad condicional de cada uno de los eventos iésimos de A, condicionado a B. Finalmente, la definición 5 indica lo siguiente. Si H está incluido en B y G también está incluido en B, es decir, H y G son subconjuntos de B, podría ser, por ejemplo, esto representa H y esto representa G, y aquí estaría el conjunto B. ¿Okay? Además, la probabilidad de G es diferente de 0. Entonces, la probabilidad condicional de H dado B entre la probabilidad de G dado B es igual a la probabilidad no condicional de H partido por la probabilidad no condicional de G. Es decir, el hecho de que dos conjuntos sean subconjuntos de un conjunto más grande como B resta importancia a la probabilidad condicional a este conjunto grande. Eso indica el axioma número 5. Consideremos el ejemplo número 3. Se tiene la distribución de empleados con salarios diarios altos, es decir, cuando son superiores o iguales a 100 soles, y salarios diarios bajos cuando están por debajo de 100 soles, según estudios de posgrado, es decir, si estudió o no estudió. Se pide hallar la probabilidad de que tenga salarios altos A, dado que ha estudiado el posgrado. La tabla adjunta muestra la distribución de salarios diarios y estudios de posgrados expresados en miles de personas. El total representaría esta cifra entonces, 1.000.000. Y estas celdas representarían las frecuencias asociadas a cada uno de los casos. Es lógico que la suma horizontal de 420 más 180 da 600 y la suma vertical de 180 con 310 dan 490. Si sumamos 410 más 490, las frecuencias, tenemos 1000. De forma análoga, 600 más 400 es 1000. Vamos a expresar ahora en términos de probabilidades. La probabilidad, por ejemplo, de elegir una persona que tenga las siguientes dos características: que no haya estudiado el posgrado, S, y que tenga salarios diarios bajos, sería 420
representa el número total de personas con estas características entre el número de casos totales, que es 1000. Y ese porcentaje representaría 42% o 0.42. De forma análoga, 0.18, 0.09, 0.31, 0.60, 0.40, 1, 0.51, 0.49. 1 o 100%. Si a todo lo multiplicamos por 100%, estaríamos expresando en porcentajes y no en decimales. El siguiente paso es definir la fórmula de probabilidad condicional. Si nos piden la probabilidad de A dado C, por definición, esto es la probabilidad de A intersectado con C entre la probabilidad del evento que ya ocurrió, que en este caso es C. Esto será igual a lo siguiente, la probabilidad de A intersectado con C. Buscamos A, que está por aquí, y C, que está por aquí. Entonces la celda que se traslapa es 0.31. Eso sería el numerador. Entre el denominador la probabilidad de C. Esta probabilidad es incondicional. Por lo tanto, tenemos que buscar el total de fila, es decir, 400 o 0.40. 0.40. 0.775 aproximadamente. La probabilidad de que una persona elegida al azar tenga salarios altos, dado que ha estudiado el posgrado, es 0.775. Es una probabilidad alta. Por lo tanto, la condicionalidad juega un rol importante. En particular, el hecho de que las personas tengan estudios de posgrado condiciona mucho el salario alto. Otro concepto importante es el de independencia. Sean dos eventos A y B, cualesquiera. Se dicen que estos dos eventos son independientes si la probabilidad incondicional de A es igual a la probabilidad de A condicionado a B. De forma análoga, entonces, la probabilidad de B será igual a la probabilidad de B condicionado a A. Eso también debe cumplirse. Hay una implicancia teórica. La probabilidad de A intersectado con B es igual a la probabilidad de A por la probabilidad de B. Estamos aplicando la definición de probabilidad condicional. Recordemos que la probabilidad de A dado B es igual a la probabilidad de A intersectado con B entre la probabilidad de B. Siempre que la probabilidad de B sea mayor a 0, lógicamente. Utilizando la ecuación número 3, la probabilidad de A dado B será la probabilidad de A. Y esto va a ser igual a la probabilidad de A intersectado con B entre la probabilidad de B. Si despejamos esto de aquí, pasa a multiplicar al primer miembro, tendríamos la ecuación número 4. ¿Ok? Veamos este ejemplo número 4. Sea el experimento aleatorio donde INEI selecciona al azar un hogar y observa la situación laboral de dos adultos del hogar. Sea el evento A, el primer adulto está empleado, y B, el segundo adulto está empleado. Hallar la probabilidad de A dado B. La probabilidad de A dado B
como siempre, sería la probabilidad de A intersectado con B entre la probabilidad del evento B. Nuevamente, la probabilidad de B es diferente de 0. Ok. ¿Cuál será la probabilidad de A intersectado con B? Se supone que la expresión matemática A intersectado con B quiere decir que los eventos A y B tienen elementos en común. Es decir, se traslapan. Pero nos preguntamos, si seleccionamos a un primer adulto, que puede estar empleado o desempleado, a la hora de seleccionar al otro, ¿existe una condicionalidad? O sea, si el primero está empleado, ¿eso quiere decir o tiene como implicancia que el otro pueda estar empleado o desempleado? No. En ese sentido, como no existen elementos en común, tendríamos eventos disjuntos. Esto sería A y esto sería B. Por lo tanto, la probabilidad de A intersectado con B en este gráfico sería 0. Finalmente, la probabilidad de A dado B será 0. Otra definición importante es la de partición del espacio muestral. Sea la colección de eventos B sub 1 hasta B sub k del espacio muestral. Si cada una de estas tiene probabilidad mayor a 0, para todo i que recorre desde 1 hasta k, se cumple. Los eventos B sub 1 hasta B sub k son mutuamente excluyentes, es decir, son eventos disjuntos. Esta notación indica que son eventos disjuntos porque no tienen elementos en común, siempre que i sea diferente de j. Es decir, no estemos hablando del mismo evento. Asimismo, los eventos desde B sub 1 hasta B sub k son colectivamente exhaustivos. Es decir, la unión de cada uno de estos eventos que recorre j desde 1 hasta k, esto que hay un typo, esto es igual a omega. Gráficamente, supongamos que esto representa el espacio muestral y la partición del espacio muestral representaría lo siguiente. Tendríamos los eventos B sub 1, B sub 2, B sub 3, B sub 4, B sub 5, B sub 6 y B sub 7. Primero identifiquemos si se traslapan, es decir, si son o no son mutuamente excluyentes. Cada uno de estos B sub i eventos no se traslapan, son independientes entre sí, son disjuntos entre sí. Por lo tanto, son mutuamente excluyentes. Ok. Segundo, ¿son colectivamente exhaustivos? La unión de cada uno de ellos da exactamente el espacio muestral. Eso es así, eso es así. Por lo tanto, cuando los eventos son mutuamente excluyentes y colectivamente exhaustivos, estamos hablando de una partición del espacio muestral. De esa manera cerramos esta sesión. Nos vemos en la siguiente. Cuídense. Gracias.